Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarme en este tema que hemos titulado Paternidad Efectiva. Ahora por motivo del Día del Padre, quise compartir con ustedes esta charla que espero que sea de utilidad y que sea orientativa y que sea de alguna manera un homenaje, un regalo para todos los padres de México. Este domingo aquí en México será el Día del Padre y quisiera pues que habláramos un poquito acerca de la crianza de los hijos. Vamos a esperar que se vayan conectando. Muchísimas gracias por estar aquí, Clarita. Muchas gracias, Susana Sánchez. Muchas gracias por acompañarme. Y vamos a esperar que más se conecten. Esperaremos un ratito más. Ya hay algunos más conectados. Muchas gracias por estar aquí. Y ojalá que este tema les pueda ser de utilidad. Muchas gracias, Vicky, qué gusto saludarte. Gracias, comadrita Marcos Zúñiga, muchas gracias. Saludos, querida Clarita, muchas gracias. Ezequías, amigo, muchas gracias, qué gusto. Pues me da mucho gusto que se vayan uniendo algunos más. Sí, dice aquí Susana Sánchez, un merecido homenaje a los papás. Mis hijas tienen el mejor del mundo. ¡Qué maravilla! Pues me da muchísimo gusto. Brenda Flores Alejandro, qué gusto. Un abrazo. Marcos Zúñiga me dice, saludos, maestra. Elvi Hernández hasta Chiapas, saludos. Un abrazote. Julio César Sarracino, qué gusto. Un abrazo hasta Villahermosa. Heréndira, un abrazo. Luis Pérez. Blanca García, un abrazo, qué gusto. Un abrazo hasta Tula. Tomás Cortés, un abrazo, ¿qué tal? Evita, un abrazo también. Muchas gracias, Gabriel Marín, qué gusto que estés aquí. Juan Martín, un abrazote hasta Chetumal. Uy, un abrazo hasta Pachuca. Frida Jung, un abrazote. Muy bien, saludos hasta Tula, un abrazo. Bueno, pues vamos a ver si podemos ya ir comenzando. Justina Mariana, qué gusto, un abrazo. Ana Ruiz, un abrazote, qué gusto. Un abrazo hasta Toluca o por aquellos rumbos del Estado de México. Bueno, pues titulamos esto de paternidad efectiva porque creo que el papel del padre lo hemos dejado la mayor parte de las veces un poco eclipsado, ¿verdad? Le damos muchísima importancia al papel que tiene la madre en la educación de los hijos, pero como que no hemos puesto atención en la función del padre en el sistema familiar. Y tiene una función muy importante. Creo que para todos nos debe quedar claro que el amor de la madre y el amor del padre son y deben ser fundamentalmente distintos, cada uno con su tonalidad y cada uno expresando distintas cosas. Tenemos la idea de que, bueno, la madre es amor, cariño, estabilidad emocional, cobijo emocional, y efectivamente ese es el papel de la madre, ¿verdad? La madre da contención emocional, vida, cariño, cobijo, apoyo. Y toda esta función es muy importante para el niño, sobre todo en el primer año de vida y todos los primeros años de vida en general, pero de manera especial los primeros años, el primer año de la vida del niño. En este caso, la mamá cumple un papel muy importante como soporte de todo el desarrollo psicoemocional del niño.
y es muy importante. Pero también es muy importante el papel que juega el padre. Pero ¿qué ha ocurrido? Bueno, por lo menos en los últimos años, que el padre ocupado en sus actividades, más orientado hacia el trabajo, hacia estar fuera del hogar, bueno, pues como que delega la responsabilidad en la madre de toda la función también disciplinaria, toda la función de la estructura y de los límites. Y es muy importante que ambos realicen ambas funciones, que cada uno realice la función que le toca. Y entonces, bueno, pues el papel del padre es un papel más duro, probablemente, y así debería de ser, un papel más duro que le permita a los hijos poder establecer límites saludables. ¿Por qué los límites son tan importantes en la personalidad? Así como el amor es importante, así de la misma manera, el establecimiento y la consecución de los límites son sumamente importantes para que un ser humano se desarrolle adecuadamente en su vida, que pueda vivir de acuerdo a las normas, que pueda vivir, se pueda insertar adecuadamente en la sociedad. Esto es fundamental. ¿Y en qué consisten los límites? Bueno, pues los límites, primero tenemos que decir que un límite es un borde de separación que nos contiene, nos protege y nos aísla del entorno y de otros seres humanos. ¿Por qué es tan importante que un niño en su desarrollo tenga límites? Porque ese niño necesita estar cuidado y necesita estar protegido. Y eso es muy importante. De modo que tener ese espacio de separación es fundamental para desarrollar su personalidad, para estar seguro, contenido, protegido, aislado, separado. Y esto le va a permitir al mismo tiempo poder contactar. Es por eso que en la terapia Gestalt el concepto es doble. Se llama frontera-contacto a este límite. Es frontera porque, como les decía, aísla, separa, protege, contiene. Pero es al mismo tiempo contacto porque es lo que permite que nosotros podamos establecer relación tanto con el ambiente como con otros seres humanos. Y esa función es una función que fundamentalmente le toca desarrollar en los niños a los padres. ¿Qué hace un límite? Bueno, les decía, la primera función es contener, proteger, pero al mismo tiempo va a permitir que podamos socializar adecuadamente. Veamos, el límite permite que yo esté segura, que yo esté seguro y que al mismo tiempo yo pueda insertarme adecuadamente en la sociedad. Los límites son de dos tipos, los límites expansivos y los límites restrictivos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que un niño debe saber qué tanto puede lograr y conseguir, qué tanto puede hacer y cuál es su espacio de libertad en el que él se puede mover libremente. ¿Para qué le sirve este límite expansivo? Bueno, pues le sirve para explorar todas sus potencialidades y saber que en explorando todas sus potencialidades puede estar seguro, puede estar protegido y puede estar bien recibido. También le permite intentarlo,
equivocarse, volverlo a hacer, saber que no pasa nada si hoy lo intento y a lo mejor me equivoco, y saber que puedo lograr muchas cosas. Y el límite restrictivo es justamente esa frontera que yo no puedo traspasar, porque si la traspaso me pongo en peligro, me pongo en riesgo o pongo en riesgo a los demás. Y entonces saber que hay estos dos límites, que donde yo termino empieza la libertad de los otros y al revés, que donde terminan los otros empieza mi libertad, me permite al mismo tiempo hacer dos cosas. Que yo pueda desarrollarme plenamente, pero que al mismo tiempo yo sea capaz de respetar todas las reglas de convivencia, tanto en casa como fuera de casa, en la sociedad. ¿Y eso qué me garantiza? Que cuando yo sea adulta pueda desarrollarme adecuadamente en la sociedad sin meterme en problemas, sin que yo tenga problemas con la justicia, con la autoridad, sin que yo tenga problemas en el trabajo, sin que yo tenga problemas en ningún medio, porque yo sé respetar cuál es el límite restrictivo. ¿Qué hace el límite restrictivo? Bueno, pues lo constituyen todas aquellas normas, reglas, acuerdos que establecen que hasta allí llega mi acción y en la cual me siento yo segura y que puedo estar bien. Yo el ejemplo que pongo es el de la carretera y las señales viales. La carretera tiene varias señales que nos indican cuál es nuestro espacio de seguridad. Entonces, bueno, pues la carretera me indica que yo tengo una línea a mi izquierda que puede estar continua o discontinua. Si está discontinua, me dice que si yo tengo precaución y me fijo, yo puedo rebasar con seguridad. Pero si está continua, me dice muy claramente que yo no tengo visibilidad y que arriesgarme a rebasar me haría ponerme en riesgo y poner en riesgo a otro. Esa línea también me dice que hasta allí llega mi espacio de libertad, que comienza el espacio de libertad del otro y que entonces yo no lo puedo traspasar, porque si lo traspaso pongo en riesgo a alguien más y me pongo en riesgo también a mí. Del lado derecho de la carretera yo tengo otra línea y esa línea me indica que se terminó mi espacio de seguridad, que no puedo ir más allá. Y por si yo me quedara dormida, pues ponen vibradores para que la vibración del auto me indique claramente que yo ya estoy fuera de la carretera y que necesito mantenerme en mi espacio de seguridad. Pero por si todavía así no fuera, hay otra línea que casi siempre es fosforescente. Y después de eso está el muro de contención. ¿Qué hace el muro de contención? Detenerme, una vez más, porque después de allí a lo mejor está el voladero o está el río o está el pantano o está el cerro o cualquier otra cosa que me vaya a hacer ponerme en riesgo y perder la vida. Si yo respeto esas reglas, tengo un espacio de libertad donde yo puedo hacer lo que quiera, que en este caso es viajar con seguridad. También tengo señales que me indican que ya se me acabó la carretera. Y esas señales son progresivas, me indican que tengo que tener cuidado hasta que finalmente está lo que es definitivo y que sería, en este caso, perder la vida. Así son los límites expansivos y restrictivos. El límite expansivo me dice todo lo que yo sí puedo hacer y el límite restrictivo me señala muy claramente lo que yo ya no puedo hacer y en lo cual sí tengo que tener muchísimo cuidado. En la crianza de nuestros hijos así deberían de ser las reglas.
que ellos sepan muy claramente qué sí pueden hacer, cuáles son los confines que sí pueden alcanzar, cuáles son sus talentos, sus habilidades, sus capacidades, y que les permitamos explorarlas para que así ellos puedan atreverse a ir más allá de su zona de confort, y al salir de su zona de confort puedan aprender, puedan innovar, puedan crear, y de esa manera desarrollar todo su potencial. Pero mientras no sepamos que los límites son dos y que no es solamente el límite restrictivo, siempre concebiremos los límites como el hasta aquí llegaste, el hasta aquí me tienes, el ya no, eso no, esto otro no, aquello no, etc. Y entonces la educación se convierte en eso, en una cantidad interminable de no, 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 que solamente generan en el niño mucha ansiedad, mucho estrés y generan muchísima inseguridad. Saber que hay límites expansivos y que tienen derecho a explorar el mundo les va a dar seguridad. Y esa es como la primera parte que tiene que ver con los límites. ¿Por qué son necesarios los límites? Porque además dan estructura. Y esto es muy importante. La estructura es lo que a nosotros nos sostiene como personas. Vamos, el equivalente para nosotros de esta estructura internalizada son nuestro sistema óseo. Gracias a que tenemos un sistema óseo es que nos podemos mover, nos podemos levantar, nos podemos incorporar y podemos movilizarnos. De modo que la estructura nos lleva a tener flexibilidad, movimiento, impulso. Y si lo miramos metafóricamente, lo que va a suceder en nuestro cerebro con esa estructura es exactamente lo mismo. Si una persona tiene estructura, va a poder moverse con tranquilidad, va a tener seguridad. ¿Por qué va a tener seguridad? Bien, va a tener seguridad porque va a saber cuáles son sus recursos, va a saber con qué cuenta para enfrentar los desafíos de la vida, cuáles son sus puntos favorables, cuáles son sus áreas de oportunidad y qué necesita hacer para explorarlas. De modo que necesita esa estructura. También podríamos decir que los límites, ese límite restrictivo, podría ser el equivalente a la piel. Gracias a que tenemos piel, estamos cuidadas o cuidados y protegidas o protegidos. ¿Por qué? Pues porque la piel nos protege. Y entonces todos nuestros órganos internos, músculos, huesos, tendones, nervios, etcétera, están protegidos por esa capa y pueden desarrollar cada uno sus funciones. Cada uno de nuestros órganos y de nuestros músculos tiene sus propias envolturas, vaya, como lo que equivaldría a su propia piel. Esas envolturas hacen que cada órgano funcione adecuadamente independiente de los demás órganos y que no un órgano invada el espacio de seguridad del otro. Y lo mismo hacen los límites restrictivos. Nos permiten saber hasta dónde puedo llegar y hasta dónde yo no puedo llegar. ¿Dónde puedo llegar y en qué circunstancias? A lo mejor con las personas de más confianza puedo tener mucha más libertad, pero con las personas de menor confianza, donde hay reglas muy establecidas, tengo que tener mucho cuidado. Y eso nuestros pequeños necesitan aprenderlo desde que son muy pequeñitos. Necesitan aprender
¿qué sí pueden hacer? ¿Bajo qué normas? ¿Bajo qué principios? ¿Bajo qué reglas? ¿Cómo hacer para que cada una de sus áreas de desarrollo pueda desplegarse adecuadamente? ¿Y bajo qué principios? ¿En qué momento? ¿De qué manera? ¿En qué maneras sí? ¿De qué maneras no? Todo esto lo hace la estructura. Y ahora, los límites restrictivos son esa piel que los protege, que los contiene, que no los va a poner en riesgo. Si nuestros hijos aprenden que hay límites restrictivos, que ellos de ninguna manera y por ninguna razón pueden traspasarlos, entonces estarán seguros. El ejemplo que aquí pongo es el siguiente. Imagínense ustedes el segundo piso del periférico de la Ciudad de México o cualquier otro puente elevado en cualquier otra carretera. Imagínenlo sin los muros de contención. De verdad que sería muy difícil que nosotros transitáramos con seguridad en ese puente o en ese segundo piso. No podríamos. ¿Por qué? Porque nos daría vértigo caer. Y en realidad esos muros de contención nunca los hemos utilizado. Están allí como una seguridad psicológica sabiendo que estamos protegidos. Lo mismo sucede con las reglas, las normas, los principios, los valores, los acuerdos que van a saber, le van a permitir a nuestro hijo saber qué sí puede hacer, cuál es su espacio de libertad, qué sí se espera de él y qué de ninguna manera se espera de él. ¿Por qué? No porque lo digo yo que soy su papá, no porque lo digo yo que soy su mamá, sino porque eso lo pondría en riesgo. Y eso haría que toda su infancia o su adolescencia se viera interrumpida, truncada por un evento desafortunado. Y nuestros hijos necesitan saber cuáles son esos límites. Para nuestros hijos es el equivalente a un barandal que les da toda la seguridad y les da toda la protección. Pero ¿qué sucede muy a menudo en la educación de nuestros hijos? Una es que no los establecemos, que no les queda claro a nuestros hijos qué se espera de ellos y qué no se espera de ellos, qué sí pueden hacer y qué es peligroso que hagan. Y hasta que ya lo hicieron, pareciera que estamos esperando que ya lo hagan para entonces ponerles un castigo, darles un regaño, maltratarlos y entonces sí ponerles una regla. Y entonces, bueno, pues esto es muy confuso para ellos. Me imagino que fuera así, que ustedes van a una ciudad y ustedes creen que pueden estacionarse en algún lugar y ya que se estacionaron en un lugar donde no hay ninguna prohibición, viene el agente de tránsito y les pone un disco que les dice esto está prohibido, los regaña y encima les pega. Ustedes dirían, no, pues jamás se lo permitiría a un agente de tránsito que me haga eso, ¿verdad? Bueno, eso lo hacemos con nuestros hijos. Ya que cometieron una falta, ya que pues hicieron algo que es inadecuado, entonces ponemos la prohibición
y ponemos el castigo, ya sea corporal, que serían los golpes, o ya sea psicológico, que serían los insultos, los regaños, el maltrato o cualquier otra cosa, ridiculizarlos, etcétera. Por eso quiero decirles hasta aquí, los límites restrictivos entonces son todos aquellos principios que van a regir su vida. Y a ver, lo que equivaldría a nuestros huesos serían todos los valores. Y esos, la verdad es que no tenemos otra manera de enseñarlos más que con el ejemplo. No podemos enseñarles honestidad, lealtad, verdad, perseverancia, trabajo, compromiso, ¿cuál es más? Bueno, amor, sinceridad, fidelidad, si no los practicamos. No es posible. Esos necesitan ellos estarlos viendo modelados en nosotros, encarnados en cada uno de nosotros, haciéndolos vida en cada uno de nosotros. Y una vez que ellos los van encarnando, entonces se necesita el resto de límites restrictivos. ¿Cuáles son? Normas, principios, acuerdos, reglas que nos permitan regir nuestro comportamiento y saber qué sí podemos hacer, que es todo el límite expansivo, qué se espera de nosotros, con qué tengo contenta a mi mamá, con qué tengo contento a mi papá y no va a haber bronca, y con qué cosas ni me atrevo porque estoy en terreno pantanoso. Creo que una película, y esto me lo hacía notar mi hijo menor, está ilustrado bellísimamente en la película El Rey León. El rey Mufasa le enseña a Simba todo el reino y le dice: todo esto es tuyo, todo esto puedes hacer, todo esto es tu espacio de libertad. Pero aquella zona oscura ya tú no puedes ir, es muy peligroso. Y le señala este espacio del cementerio de los elefantes, si recuerdan. Y ahí le dice: ya no puedes, es peligroso, ya no debes ir allá. Y ese es nuestro papel. Y yo les diría específicamente, este es el papel que le toca al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre tiene toda la fuerza para dar toda esta libertad y al mismo tiempo establecer el borde restrictivo y decir: eso no, eso ya no puedes hacer. Muy importante, porque les decía hace un rato, esto da estructura. Y entonces tenemos dos límites. Les decía, uno internalizado, que es restrictivo, pero es internalizado, que son los valores, los principios, el credo, la fe, todo eso que constituye lo que nos sostiene. Luego está el límite expansivo, todo lo que yo puedo lograr, todo lo que sí puedo hacer. Y otro límite restrictivo, las normas, los principios, los acuerdos. ¿Qué podríamos decir? Las normas serían todos aquellos principios que hemos considerado en esta familia o en esta sociedad como inamovibles. Y las reglas y los acuerdos más negociables. Porque los límites, quiero decirles, tienen que ser claros, pero también tienen que ser permeables y flexibles. No pueden ser rígidos e inflexibles. No todo puede ser
porque lo digo yo que soy tu padre, porque lo digo yo que soy tu madre. No, algunos límites sí pueden ser flexibles, negociables, porque otra vez vuelvo a insistir, ese niño necesita un espacio de libertad que le dé posibilidad a ir explorando sus potencialidades. ¿Y cuáles son sus potencialidades? Quiero decirles, las potencialidades humanas son infinitas. Hasta ahorita nadie ha llegado a establecer cuál es el límite de las potencialidades humanas. Son completamente abiertas. Y como decía Heidegger, justamente somos seres abiertos. Y como seres abiertos, inacabados, tenemos un porvenir ilimitado. Siempre tenemos un porvenir virgen que nos espera. Y para ese porvenir virgen que nos espera siempre, necesitamos tener un espacio de libertad segura. Y entonces si establecemos límites muy rígidos, en donde las cosas se hacen así y no de otra manera, yo no permito que ese niño pueda explorar sus potencialidades. ¿Para qué lo preparo? Lo preparo para que, como un corderito, siga a quienes ya le marcan un camino. Y eso creo que no tiene ningún sentido en la educación de nuestros hijos. Por eso es que ellos necesitan sentirse completamente libres y seguros. Pero ahora tampoco es completa libertad, porque los estaríamos poniendo en riesgo. Les decía hace un rato, es como si le quitáramos al segundo piso del periférico los muros de contención. Como si le quitáramos al puente Coatzacoalcos 2 sus muros de contención y dejáramos a la gente así a la deriva. Bueno, ¿qué va a ocurrir? Que sí se van a ir al precipicio. Y entonces ellos necesitan estar contenidos, protegidos, y por eso necesitan esas reglas. Pero pueden ser flexibles. ¿Hasta qué punto? Bueno, pues ustedes como adultos podrían saber hasta dónde poder negociar con ellos y hasta dónde ya no negociar, que ya no sería una opción seguir negociando con ellos, porque se harían daño, porque se pondrían en riesgo, porque no estaría bien, porque transgredirían las normas morales, porque estarían transgrediendo las normas sociales, porque se podrían meter en riesgo con la justicia, porque abandonarían los valores que ustedes les están modelando y enseñando. En fin, es una serie de cosas que ustedes tienen que ir modelando para saber en qué ceden y en qué no ceden. ¿Y qué ocurre la mayoría de las veces? Que terminamos haciendo unos panchos espectaculares por cosas que probablemente podrían ser negociables y que cuando suceden cosas verdaderamente graves, allí nos quedamos callados. Y entonces se acaban los límites. También, ¿qué ocurre? Y quiero hablar de esto también, porque me parece que es muy importante. Los límites, les decía hace un rato, tienen que ser claros, tienen que ser permeables y flexibles, y también tienen que ser consistentes. Y en esto es muy importante los acuerdos de pareja. De verdad son sumamente importantes los acuerdos de pareja. Que ambos estemos de acuerdo y que podamos jalar en la misma dirección y en la misma magnitud y en la misma proporción. Porque si resulta de que mamá dice sí y papá dice no, mamá dice no y papá termina diciendo sí, entonces allí ya no hay consistencia.
¿Qué va a ocurrir? Y casi siempre ocurre que los niños empiezan a acomodarse a su antojo. Y entonces dicen, bueno, pues papá termina dando el dinero, que mamá dice que no, entonces no le pido dinero a mamá, termino pidiéndoselo a papá. O al revés, vamos a pensar que pues yo sé que papá sí da los permisos y mamá no los da, bueno, pues le voy a pedir los permisos a papá. Y entonces de esa manera yo termino acomodándome en uno u otro lugar. La consistencia es muy importante. Otra es que haya constancia en esos límites, que no hoy no me acordé, estaba muy ocupada y no pasó nada, y mañana ahora sí me pongo muy intensa y regaño muchísimo, me pongo muy intenso y regaño muchísimo. En la crianza de los adolescentes, en la educación de los adolescentes ocurre en muchas ocasiones. Te quiero aquí a las 12 de la noche o a la 1 de la mañana cuando regreses de la fiesta. Y entonces el primer día pues me duermo, no me acuerdo, a lo mejor llegó a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana y no dije nada porque me quedé dormida. Y a la siguiente vez llega a las 12:15 y entonces hago un mega pancho porque sentí que se retrasó. Y aunque es genuino, sí se retrasó, en ambas ocasiones sí hubo retraso, pero en una estaba yo despierta y en otra estaba dormida. Y entonces aquí la constancia es muy importante. Igual con muchas otras cosas, con muchos otros, podríamos poner muchísimos ejemplos de cómo serían estos límites y cómo podría vigilarse estos límites. Y aquí quiero decirles algo muy importante. Para que nuestro cerebro pueda hacer una red neuronal que constituya algo en lo que yo creo un hábito, se necesitan 21 días de repetición. Si no hay esos 21 días de repetición, de verdad es absolutamente inútil. Entonces, si yo hoy quiero que mi hijo aprenda a cepillarse los dientes, necesito ser muy constante hasta que genere un hábito. Y cuando genera un hábito, entonces es que su cerebro va madurando. ¿Qué estructura es la responsable de esa maduración? Y les diría, creo que de muchas de las funciones que están a cargo de la función del padre. ¿Cuáles serían? ¿Qué estructura es? Es la corteza prefrontal. ¿Qué hace la corteza prefrontal por nosotros? Nos permite planificar, nos permite perseverar, de modo que el trabajo constante, perseverante, duro, disciplinado, día a día, les podría poner esta metáfora, esta gotita que cae, que cae, que cae hasta que perfora una roca, ese es el trabajo constante, esa es la perseverancia. También nos hace frenar nuestros impulsos, es decir, que no actuemos de manera visceral y por nuestros impulsos, sino que podamos mediar lo que hacemos de acuerdo a nuestra razón. También nos permite ubicarnos en el espacio y en el tiempo. También nos permite tener criterio, saber distinguir lo que es bueno de lo que es malo. Pero quiero decirles, y entre muchas otras funciones que tiene la corteza prefrontal, pero quiero decirles, esta estructura termina de madurar ya tarde.
es una de las funciones que madura más tarde en el cerebro humano. Entonces, bueno, pues se trata de tener mucho trabajo, mucha perseverancia, mucha constancia, mucha claridad para que nuestros hijos vayan madurando y poco a poco vayan internalizando estos límites de los que les hablo. Tienen derecho a explorar todas sus potencialidades, que les decía hace un rato, son infinitas. Pero también tienen que comprender en qué espacio necesitan y deben moverse. Y eso es muy, muy importante. Pues a mí me parece que esto podrían ser algunas de las pistas que podrían ayudarles a ustedes a establecer límites saludables con sus hijos. Perdón, se me olvidaba otra cosa que en este momento acabo de recordar y que creo que es muy importante. Ningún límite, ninguna regla, ninguna norma, ningún acuerdo se puede establecer de manera retroactiva. Siempre tiene primero que establecerse la regla, que haya una consecuencia para entonces poder ponerla y poder ejecutarla. Bueno, yo creo que muchas de las cosas que pueden estar viviendo nuestros hijos, pues son cosas que nosotros ya hemos vivido con anticipación y que podemos sí irnos adelantando un poco, ir previniendo algunas cosas, ir hablando acerca de ellas e ir estableciendo los acuerdos, las reglas, las normas, los principios, los valores, y que ellos las comprendan, que comprendan su para qué, su función, de qué van, para qué les sirven, qué utilidad y qué estaríamos previniendo. Establecemos qué podría ser una consecuencia de violar estos límites y entonces pues les damos oportunidad de irse entrenando en el establecimiento de los límites. No lo hacemos tajantemente. A veces cuando queremos poner un límite demasiado tajante, lo que sucede es que nuestros hijos la regla a lo mejor es muy desproporcionada y a la hora de ponerla en práctica resulta que ni siquiera lo vamos a poder hacer. A lo mejor es, yo te saco de la escuela y a lo mejor ni siquiera lo voy a poder sacar de la escuela. A lo mejor la regla que puse es, no puedes ver televisión un mes y a la semana llegan los primitos y somos los primeros en encender el televisor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reglas que sean posibles, que sean proporcionales, que sean justas, que realmente vayan en consonancia con lo que estamos tratando de enseñar a nuestros hijos, porque de verdad que a veces los planteamos solamente como un castigo y que no tienen ninguna relación. Y entonces probablemente no tenga ninguna relación con lo que hice, que me quiten el televisor, ni siquiera tenga que ver. Y entonces no encuentro una relación causal entre que yo no pueda ver televisión y que, por ejemplo, haya dejado de hacer alguna actividad. O a lo mejor en ese caso sí, a lo mejor si yo por estar jugando dejé de hacer las tareas, bueno, es una consecuencia razonable que si yo no cumplo con mis obligaciones, la consecuencia razonable sea que no tenga diversión porque tengo que hacer mis actividades. Se trata de que yo vaya encontrando, que tenga una relación y que eso le dé una enseñanza a mi hijo. Y pues creo que así a grandes rasgos estas podrían ser algunas de las pistas que yo pudiera darles hoy
próximo al Día del Padre, para que ustedes, los padres que me están escuchando hoy, que me da mucho gusto que hay varios aquí, pueda ser para ustedes maravilloso y muy satisfactor ese contacto con sus hijos. Vivimos en una sociedad donde la figura de la madre casi siempre acapara la función de la educación, a veces porque los mismos varones no le han dejado otra opción y porque todo el trabajo le termina quedando a ella, pero a veces porque, bueno, pues es la figura más cercana. Pero siempre es importante para nuestros hijos que ellos puedan sentirse respaldados de la misma manera, en la misma proporción, tanto por su padre como por su madre. Recuerden ustedes son la raíz de sus hijos. Ustedes nutren todo lo que será y florecerá en su vida, pero necesitan de esas dos raíces. Y también ustedes son sus dos alas y necesitan tanto su ala izquierda como su ala derecha para poder volar muy alto. De modo que me gustaría que en esta charla del día de hoy se queden con lo siguiente. Me gustaría que en esa función paterna y materna ustedes nutran tanto a sus hijos que les den raíces muy hondas, que los afiancen en la vida, que los nutran para desarrollar todas sus potencialidades, que los arraiguen para que ni los vientos más fuertes los sacudan, ni las tempestades más grandes los derriben, pero que al mismo tiempo les den toda la responsabilidad y la libertad para que con sus dos alas vuelen muy alto. Pues feliz Día del Padre, que todos ustedes pasen un Día del Padre maravilloso, que puedan honrar a sus padres, que puedan sentirse muy felices a su lado, festejarlos, y que ustedes padres puedan conectarse emocionalmente con sus hijos y que al mismo tiempo sepan que la responsabilidad de estructurarlos, de darles impulso, rumbo y sentido, es una responsabilidad muy paternal. Les deseo un feliz Día del Padre y pues aquí me quedo un rato más para saludarles, leer sus comentarios, ver si tienen alguna pregunta y aquí estoy para ustedes. Muchísimas gracias. Pues aquí saludo a Irma Mijangos, un abrazo. A Ros Gallegos, también un abrazo. A Yoli Acosta, muchas gracias, un abrazote. A Lilia Asensio, también un abrazo. A Zuli Peña, a Berta Tinoco, mi prima, un abrazo. A Luz Casas, allá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, un abrazo. A David Vázquez, un abrazote, David, qué gusto verte. A Pati Uribe, un abrazo, muchas gracias, Pati, qué bueno que te gustó este tema. Mariette, un abrazo hasta Nueva York, te quiero mucho. A Flor Emilia Ocaña, un abrazote hasta Puebla, qué gusto. A Rocío de Los Ángeles Granel, un abrazo. A Bere, un abrazo, me dice que le da gusto verme, muchas gracias, un abrazo hasta Toluca. A Ceci hasta Pachuca, hasta Tizayuca más bien. A Sol Carlo, un abrazo. A Odette Farfán, también un abrazo hasta Toluca. Selene López, un abrazo hasta Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Qué gusto saludarte, Selene, un abrazote. A Vane Ávila, saludos, me dice saludos mi querida Kena, un abrazo Vane también. Pati Favela, un abrazo amiga querida, que estés muy bien. Muy bien, a Nina Romo, un abrazote. A Josefa Rosado Cámara, también un abrazo.
A Norma Estela López también un abrazote. Amiga Miriam Béjar, un abrazote, te quiero mucho. A Day Loyola, qué gusto, muchas gracias. Me dice siempre con temas tan interesantes. Muchas gracias por agregar valor a nuestras vidas, Kenita. Pues muchas gracias, Day, de verdad, de todo corazón. Pues con todo mi cariño, quizá es poco lo que pueda aportar, pero con mi cariño lo hago. Judith Garrido, un abrazo. Adi, ¿cómo estás? Un abrazo hasta Pachuca. Bendición, cielito lindo, hasta Aguadulce, Veracruz. Cintia Cruz, un abrazote, qué gusto saber de ti, un abrazo. A Lu Flores, un abrazo. A Adriana también, otro abrazo. A Sami Zavala, un abrazo. Qué bonito que te haya gustado. Adriana Carlos, me da mucho gusto que estés aquí. Enrique García, amigo querido, qué gusto verte y saber que aquí estás o aquí has estado, qué gusto. A Daniel Mejía, un abrazo. A Olguis, a Vicky Montoya, muchas gracias, Vicky. Claro, los valores son nuestra estructura y lo importante es que nosotros los padres enseñemos a que internalicen los valores. ¿Qué diferencia hay? Una cosa es que nosotros impongamos valores y otra distinta, que ellos vean encarnados esos valores en nosotros y que decidan seguirlos porque son una buena estructura para su vida. Si nosotros solo los enseñamos, se convierten en prohibiciones, en introyectos y son un obstáculo en nuestra vida. Pero si están internalizados, son una verdadera fuerza. Aida Vergara hasta Pachuca, un abrazo. A Norma Maravilla, un abrazote grande, grande, grande hasta Acapulco. Por allí vi un mensajito en el que me dices que me esperan en Acapulco. Yo también ya quiero ir. Ojalá que pase pronto esto y nos podamos ver. Leiser Orozco, un abrazote. Qué gusto saludarte, Leiser. A Ivette, un abrazo. A María del Carmen Gómez también un saludo. A Aureliano también un abrazo. A Conchita Mendoza también un abrazo grande. A Marlene Toledo también mi cariño. A Lilia del Carmen Romero, saludos desde Jalapa, pues un saludo también para allá. A Ricardo Guillén, un abrazo. A María Carmen Noble Cuevas, mi mamá, qué gusto que estés aquí, mamita, muchas gracias. Muchas gracias a Mónica Piedra hasta Chilpancingo, a Karen Madrid hasta España, qué gusto que estés aquí, a Vane Ávila, a Guadalupe Martín Pérez, muchas gracias, un abrazo hasta Toluca, a Iván Luna hasta Ciudad del Carmen, un abrazote, muchas gracias, a Anita Escobar, a Toluca, Lucero Ortiz Obando allá en Cancún, mucho gusto. Leonardo Camacho, un abrazote. Monse Rom, también un abrazo. A Violet Vidal, allá en el Estado de México, un abrazo. Ana Garduño, yo también te extraño, Anita. Vero Hernández, un abrazo. A Betty Rangel, también qué gusto saludarte, un abrazo. Ángel Leiva hasta Tabasco, Ani Mejía, Toluca, un abrazo. A Bere Reyes, a Pachuca, un abrazo. A Luz Martínez desde Chetumal, qué gusto, un abrazote. A David Beiza también un abrazo. Angélica Gaitán, Sami Zavala, Sandy Bedoya también hasta Acapulco. Samantha Reina también. A ver, ahora me dice, hay algo que es una muy buena pregunta y qué bueno, si todavía tenemos tiempo y me siguen, quisiera contestar. Me dice Samantha, Kena hermosa, en el caso de una separación, ¿cómo se da todo esto de lo que hablas? Pues creo que es muy importante que cobremos conciencia de algo. Nosotros los padres somos la raíz, el cimiento en la vida de nuestros hijos. Y si somos el cimiento, no podemos jalar uno para un lado y otro para el otro. Puede ser
que no nos alcance el amor para seguir viviendo juntos, puede ser. Puede ser que no hayamos llegado a acuerdos favorables para seguir juntos, pero en algo tenemos que estar muy de acuerdo, y esa es en la crianza de nuestros hijos. Si uno jala para un lado y otro jala para el otro, deja de haber consistencia. Y cualquier inconsistencia es de verdad una falla estructural. Pongo esta metáfora. Es un edificio. Y ese edificio tiene un cimiento. Y los límites que pongamos van a ser toda la estructura de ese edificio. Pero ¿qué pasa si se fractura el cimiento? El edificio se viene abajo. Así de importante es nuestra función en la vida de nuestros hijos. Entonces puede ser que ya no nos alcance lo que quieran, la vida, el amor, los acuerdos para seguir juntos, pero que por lo menos no abandonemos la función parental. En una familia, una pareja tiene dos roles: su rol conyugal y su rol parental. Puede ser que no hayamos funcionado en el rol conyugal y que no podamos seguir siendo pareja, pero tenemos que conservar el rol parental que les dé solidez a nuestros hijos. Ahora, si seguimos juntos, el rol más importante es el rol conyugal. Lo que necesitan nuestros hijos es una pareja de enamorados que los sostenga. Ojalá que yo haya respondido tu pregunta, y si no me lo haces saber, Sami. Anita Escobar, un abrazo. Geo Jaimes, hasta Villahermosa. Maggie Arévalo también. Mike, un abrazo, hijo. Brenda Vera, también un abrazo. Tania Karenina, un abrazote hasta Chetumal. Muchas gracias, qué linda. Gracias por lo que me dices. Lucy Martínez, un abrazo hasta Villahermosa. Katy García Jiménez, un abrazo. Carlos Eduardo Ramos Prieto en Coatzacoalcos, un abrazote. Adela Calderón, un abrazo en Acapulco. Linda Campos, también de Acapulco. Blanca García Flores desde Poza Rica, qué gusto. Muchas gracias, Blanquita. Un abrazo con todo mi cariño. Katy, Jan Canché hasta la península, Elisa Canto, muy bien. Mildred Monterrosas, qué gusto verte. Lucía Medina, Fabi Guizar, Tere Martínez, un abrazo, amiga. Nelly Moreno, Tere Pay, un abrazote hasta Coatza. Sibe Marcos hasta Oaxaca, Samantha Reina, Justina Mariana Villahermosa. Edgar Enrique Gómez Polanco en Aguadulce. Paoli Bojorques, un beso, un abrazote, preciosa. Marco Antonio Salazar Ayala, un abrazo hasta Misantla, Veracruz. Muy bien. Gwendolyn Rosales, un abrazo hasta Villahermosa. Rosy Santos, ya acá en el Estado de México. Evita, amiga bella, un abrazo. Heréndira. Gabriel Marín, un abrazote también. Mari Carmen Vázquez. Pues qué gusto saludarlos a todos, saber que me siguen. Pues me da mucho gusto que estén aquí, y me gustaría mucho que si este video les ha aportado, les ha servido, les ha gustado, me ayuden a compartirlo. Y bueno, yo sé que la labor de todos no es nada sencilla, que la labor de padres no es nada sencilla, y que a veces los hijos nos estresan, nos desesperan, y por eso necesitamos estar preparados. Y entonces por eso una vez más los quiero invitar. Estamos preparando con mucho cariño Miguel Ángel García Estrada, que es psiquiatra y es mi hijo, y una servidora, y Paoli Bojorques, estamos organizando un taller titulado Resignificando el estrés y la ansiedad.
En este taller van a tener ustedes la oportunidad de tener herramientas, trabajo para técnicas para disminuir el estrés y la ansiedad. Y si ustedes son profesionales de la salud mental, como muchos de los que están aquí el día de hoy, les vamos a dar herramientas, estrategias y explicaciones teórico-prácticas para que ustedes puedan acompañar a personas que viven con estrés y con ansiedad. Vivimos momentos muy difíciles, muy retadores, inéditos, como quizá jamás los habíamos vivido en nuestra vida. Y necesitamos nosotros, los terapeutas, estar preparados para acompañar adecuadamente a las personas que viven y enfrentan problemas de salud, problemas de estrés y problemas de ansiedad. Los desafíos son grandes y no sabemos cuál sea su dimensión. Necesitamos estar preparados. Los invito de verdad y creo que van a disfrutar este taller que hemos preparado con mucho cariño, con mucha responsabilidad y con todo nuestro profesionalismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Les mando un abrazo. Juan Martín hasta Chetumal, un abrazo y de verdad les dejo todo mi cariño. Que estén muy bien. Hasta pronto. Bye.